Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Mecanismos de financiación fuera de los clásicos, ¿no?, de las entidades financieras. Antes me preguntabas por la deuda financiera neta. Optar es una empresa generadora de caja neta, pues de manera natural, y por lo tanto nuestra deuda financiera neta es negativa, es decir, tenemos bastante más caja que deuda, ¿no? Que eso es un poco nuestro modelo de negocio hasta ahora. Justo antes de salir a bolsa realizasteis una ampliación de capital. Sí, hicimos dos realmente, Vale. porque la dividimos en dos trocitos, ¿no? Hicimos una pequeñita enfocada precisamente al equipo, a los empleados de Optare, para que pudiesen formar parte de la compañía con un pequeñito descuento para premiar la fidelidad de estos años, que fueron en torno a 200.000 euros, y después cerramos pues los 2 millones, que era la cifra que habíamos establecido como objetivo de levantar capital. Pues ese 1.800.000 lo cerramos después ya con una entrada de unos 200 inversores aproximadamente. Básicamente una ampliación de capital de 2 millones con una valoración pues de 22 millones, que es el valor al que salimos al mercado. Y ahora el futuro, ¿por dónde pasa? Vuestra hoja de ruta de aquí a 2027, ¿por dónde pasa? Sí, bueno, pues como tú decías, es un futuro que tiene en nuestro objetivo pues seguir creciendo orgánicamente, tanto en el sector donde estamos, pero también explorando algunos sectores adyacentes, como puede ser el sector de la industria 4.0 o Internet industrial, donde realmente el know-how que hemos atesorado durante estos 22 años pues tiene una aplicación directa, ¿no?, en mejora del entorno industrial, tanto en España como fuera de España, ¿no? Y eso es lo que estamos trabajando precisamente ahora, ¿no? Ahí es por donde debería venir el crecimiento. Pues, es cierto que todo se está digitalizando, los propios operadores también, y nosotros seguiremos ayudándoles en todo lo que podamos. Pues nada, adelante con esos planes y a cumplir todos los objetivos y a obtener pues ese respaldo de los accionistas, del mercado y esa mayor visibilidad que aporta el BM Growth. Oye, veo que sois de Vigo y sois la quinta gallega con presencia en BM Growth. Cada vez los gallegos estáis ganando más presencia, no más terreno. Sí, la verdad es que es una cosa simpática, porque de hecho conozco a los otros CEOs de las compañías también presentes y creo que somos la tercera comunidad en España, quitando Barcelona y Madrid, en cuanto a representantes en BM Growth. Pero bueno, está claro que es una buena herramienta, o consideramos que es una buena herramienta, y animamos, ¿no?, a que la gente por lo menos la analice dentro de sus planes de crecimiento. Hombre, es un trampolín, ¿no? De cara al accionista, de cara a potenciales clientes, de cara también a los competidores, ¿no? Bueno, eso sin duda. Es cierto que te añade una serie de requisitos, regulaciones, cargas, y todo eso yo creo que ayuda sobre todo en la profesionalización, ¿no? Y después te evita caer en el confort. Una compañía como la nuestra sería muy cómodo seguir como estábamos, y lo que hemos querido salir de nuestra zona de confort pues para demostrar y compartir con nuestros empleados y con el resto de accionistas que no son empleados pues todo lo que creemos que todavía podemos dar al mercado. De hecho, hemos tenido muchas aproximaciones de fondos de inversión intentando adquirir o de parte o completa la compañía, pero hemos optado por tener todavía nosotros el manejo de esa capacidad, como te decía, de generar valor añadido para nuestros clientes. Oye, lo último, yo seguiría aquí con preguntas. El tema del accionariado, ¿cuánto del capital de la compañía está cotizando en bolsa y el resto del accionariado en manos de quién está? Bueno, realmente cotizando el free float estaría en el entorno del 10% aproximadamente. La realidad es que el free float posiblemente sea un poquito más pequeño, pero por una razón, porque la mayor parte de los accionistas que nos han acompañado en la ampliación de capital son accionistas de medio plazo. De hecho, Optar es un proyecto de medio plazo. El que busque en el mercado un proyecto especulativo, desde luego no somos nosotros, ¿no? El resto del accionariado pues sigue en mano de los socios fundadores,
que somos pues 9 personas físicas desde hace 22 años y bueno, y como dije el día de salida, Optare tiene una característica yo creo que un poco única, y es que se constituyó el 14 de febrero, o sea, el Día de los Enamorados de 2002, ¿no? Y bueno, pues hemos sido capaces de mantenernos bien avenidos durante todo este tiempo. ¿Fue casualidad lo del Día de los Enamorados? Totalmente, totalmente. Pues Luis Álvarez es CEO de Optare. Muchísimas gracias, enhorabuena y grandes éxitos. Un abrazo. Adiós. Muy bien, gracias. Adiós, a vosotros. Chao. Hasta luego. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Sabías que el 25% del inglés se usa en casi el 100% de las conversaciones? Así es, en 8 Belts lo sabemos y por eso nos enfocamos en lo esencial. Hemos jerarquizado el inglés minuciosamente para que tus equipos aprendan rápido lo que realmente van a usar. Además, obtendrán una certificación oficial totalmente subvencionada por 8 Belts. Menos tiempo, más resultados. Visítanos en 8belts.com/empresas. 8 Belts, hablando inglés garantizado. Una casita con un jardincito y un garajito, con su saloncito y su terracita, con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo, cuchabank.es. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. A los abuelos que juegan a piratas y unicornios sin importar el reuma. A los que dan dinerito a escondidas. Y a los que sacan esa ternura extra nunca antes vista. Gracias. Gracias porque sois el mejor regalo que nuestros hijos pueden tener. El Pozo Extratiernos. No hay ternura que perder. El 4 de noviembre se entregaron los reconocimientos al emprendimiento con impacto en España Top 101 Spain App Nation. Este jueves, de 12 a 1 de la tarde, en A Media Sesión, conoce más sobre estos reconocimientos y escucha a 2 de las empresas galardonadas, con la colaboración de Enisa y la participación de Alcyon Photonics y Guarded Box. No te lo pierdas. El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. Hoy ponemos el foco en los fondos de dividendo, una alternativa para cubrir el espacio entre el mercado de bonos y las empresas de crecimiento de perfil más especulativo. Son fondos con una excelente combinación de riesgo y rentabilidad. Ponemos el foco en este tipo de vehículos con David Ardura, que es director de inversiones de Finaccess Value. David, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido. Hola, Susana. Buenos días. Oye, antes de hablar de dividendo, ¿el año ya está hecho en las bolsas? Bueno, es difícil saberlo. Evidentemente, en términos de rentabilidad, sobre todo la bolsa americana, pues ya es complicado, ¿no?, que se estropee. En Europa quizás tenemos menos rentabilidad, con lo cual al final tenemos menos margen. Y están sucediendo cosas y están sucediendo cambios. Entonces, la victoria de Trump en las elecciones del martes pasado, y además con esa rotundidad, pues también condiciona un poco todo el escenario que vamos a ver de aquí a fin de año, sobre todo por las especulaciones que puede hacer el mercado sobre qué dirección va a tomar las políticas económicas de Trump, si nos vamos a quedar
yo creo que con la versión más optimista, que quizás es lo que está descontando el mercado ahora, o vamos a ver al Trump de campaña, que es mucho más agresivo y cuyas medidas pues pueden ser mucho más controvertidas, ¿no? Quizás eso ahí en esa disyuntiva pues es donde va a estar el final de año para las bolsas. Yo creo que todavía nos quedan, tenemos casi 2 meses por delante, con lo que no creo que podamos dar el año por cerrado todavía. ¿Qué va a ser lo importante a partir de ahora? ¿El nuevo gobierno que vaya a configurar Trump? ¿Los mensajes de los bancos centrales? ¿El dato de inflación hoy y el mes que viene en Estados Unidos, en Europa? ¿Qué va a ser lo realmente importante? Un poco todo, pero nosotros nos centraríamos más en el tema de la inflación, porque al final es la variable que condiciona un poco todos los argumentos sobre los que han estado girando las alzas de los últimos meses. Es decir, al final, las políticas que quiere implementar Trump, por ir en el orden que has mencionado tú, las políticas que quiere implementar Trump tienen un componente inflacionario importante. Depende de cómo las aplique, de la agresividad que ponga en ellas, pues será más o menos inflacionario. Pero ya de per se son inflacionarias. Si a esto añadimos que los datos de inflación que vamos a ver en los próximos meses, por el efecto base comparativo con el año anterior, pues tienen un cierto sesgo al alza, pues posiblemente también por ahí tengamos una cierta presión en las cifras de inflación al alza, empezando por hoy. Y además todo esto condiciona el posicionamiento de los bancos centrales, que como mandato principal, sobre todo en el caso del BCE, pues tienen el control de la inflación. Y es lo que les permite seguir con esa política monetaria laxa, bajando tipos de interés y demás. Entonces, si por un lado metemos presión desde el punto de vista político y generamos políticas que son inflacionarias, si por otro los efectos base nos apoyan a una subida de la inflación, toda la pelota está en el Banco Central, en los bancos centrales y en su capacidad de actuación con una inflación que puede girarse relativamente al alza. Por eso yo creo que el tema de la inflación es la variable clave en estos momentos. Con estas referencias en el radar, la inflación sobre todo en primer lugar, vamos a mirar a empresas que pagan un alto dividendo, un dividendo constante, creciente. ¿Qué papel están jugando? ¿Cómo lo están haciendo este año en este entorno muy bueno para las bolsas? No sé si el dividendo hace que sean menos pesadas que otras compañías que no reinvierten los beneficios en dividendos. ¿Cómo se están comportando? Bueno, efectivamente tienes razón. El dividendo depende un poco del reparto que hagas de tus beneficios generados. Pues si lo repartes todo, evidentemente no reinviertes en tu negocio, lo cual al final a la larga te penaliza en el crecimiento y eso la cotización de las compañías lo sienten. Pero sí que es verdad que en un entorno en el que los tipos de interés empiezan a bajar, de cara al inversor, pues puede ser interesante estar en esas compañías que siempre son capaces de generar ese dividendo por su negocio y no por otras vías, como puede ser la recompra de acciones o puede ser los dividendos en acciones y demás, pero compañías que generan esos recursos para luego distribuir al accionista y que te dan rentabilidades que en la medida que van bajando los tipos de interés de referencia, pues hace que ese dividendo sea más atractivo, ¿no? Y en España tenemos casos muy significativos, pues como es el caso de Repsol, como es el caso de las eléctricas, como incluso los bancos te pagan esos dividendos altos. Y entonces ahí, en un entorno de tipos de interés a la baja, su atractivo evidentemente mejora, ¿no? Pasa igual que con la renta fija también. Cuanto más alto evidentemente es la rentabilidad, pues más atractivo es en un entorno de tipos a la baja. Entonces, es verdad que este año quizás el dinero, y algunas compañías lo han hecho bien, otras no tanto, pero quizás el dinero se ha dirigido más hacia esos perfiles de crecimiento, esos perfiles que no reparten dividendo pero reinvierten todo en su propio negocio, como es el sector tecnológico, y las diferencias ahí entre la bolsa europea y la bolsa americana son muy evidentes, pero tenemos que mirar hacia adelante y entonces nosotros pensamos que en un entorno de tipos a la baja esos dividendos siempre van a ser un atractivo para el inversor. ¿Dan más dividendos? Bueno, yo siempre he tenido en mente que sobre todo es el sector asegurador, el sector de las autopistas, de infraestructuras en general, son los que más miman al accionista vía dividendos. También las eléctricas, los bancos. ¿Esto es así? Sí, es así. Son negocios que ya tienen un perfil más maduro, por decirlo de alguna manera, que no necesitan esa reinversión en su propio negocio, por sus tasas de crecimiento ya son moderadas, pero son bastante estables, y entonces pues es lógico que este tipo de sectores que has comentado tú pues distribuyan esos recursos hacia sus accionistas, ¿no? Son modelos de negocio al final
tenemos que considerar que no hay que ser tampoco exclusivistas, es decir, una cartera puede tener un poco de todo y puede tener negocios de mucho crecimiento con valoraciones altas, pero porque evidentemente esos crecimientos justifican parte de esas valoraciones, seguramente, quizás no todo, pero parte de esas valoraciones, y también hay que tener ese tipo de negocios que son más estables, más maduros, pero que también son más seguros en el sentido de que te van a ir remunerando periódicamente y con niveles atractivos para el inversor. Entonces yo creo que en una cartera, por decirlo de alguna manera, cabe todo tipo de compañía, ¿no? Vale. Dos cositas más que me interesan. Vosotros tenéis ahí una estrategia que es la estrategia dividendo. Cuéntame cómo lo está haciendo este año y cómo seleccionáis a las compañías, y luego ya me hablas de la cartera. ¿Qué posiciones tenéis? Bueno, realmente nuestra estrategia de dividendo es una estrategia mixta. Es una estrategia que parte de un 50% de renta fija, de un 50% de renta variable, y en función un poco de las condiciones de mercado, pues fluctuamos esos porcentajes. Ahora estamos más cerca del 60% en renta variable y cerca del 40% considerando la liquidez en renta fija. Y nuestra selección de compañías básicamente es, como te comentaba antes, encontrar esos negocios que sean entendibles, que sean capaces de generar esos recursos que luego van a repartir a los accionistas, que tengas visibilidad a la hora de esos dividendos, que no sean dividendos extraordinarios, que de repente tengas un pico porque has tenido un evento de liquidez o lo que sea y repartes esos recursos, sino que sea el propio negocio el que sea capaz de generar de manera recurrente esos dividendos. Y es verdad que este año, pues, este tipo de compañías, pues, no lo han hecho a nivel de otras, pero sí que pensamos que de cara al futuro, pues, tiene mucho sentido, porque además hay que tener en cuenta que estamos en un entorno de valoraciones muy altas en general. Y cuando vas un poco separando sectores y separando compañías, te das cuenta que estas compañías que te pagan dividendos altos no están en ese espectro de valoraciones tan caras, ¿no? Es todo lo contrario. Y una de las cosas que vemos por los próximos años es que seguramente tengamos que hacer una gestión activa buscando esas valoraciones un poco más baratas que nos den mayor potencial hacia el futuro. Entonces yo creo que ahí en ese sentido, pues bueno, quizás no está siendo el mejor año para este tipo de estrategias, pero posiblemente sí que tendremos retornos mejores en el futuro. Y luego está la parte de renta fija, que ahí hemos tenido que subir duraciones para cerrar un poquito esas rentabilidades que están en torno al 4%, para que la cartera, pues por la parte de renta fija, genere esa rentabilidad cercana al 4%, que pensamos que en un entorno de tipos en el que el bono alemán a 10 años está en el 2,30 y que los tipos de referencia en Europa siguen bajando y van a seguir bajando más el año que viene, si todo va como prevemos o como estimamos, pues también es especialmente interesante. Vosotros buscáis rentabilidad, pero también tenéis un objetivo de controlar el riesgo, ¿no? Queréis que el vehículo no soporte grandes vaivenes. Sí, para nosotros es muy importante el tema del riesgo. Hay que tener en cuenta que al final no deja de ser un fondo mixto y entonces tenemos que tener volatilidades que se correspondan con ese perfil mixto y sobre todo tenemos que ser activos en la gestión, es decir, al final son vehículos que te demandan que cuando el mercado sube, pues cojas parte de esa subida, evidentemente no toda, porque no tienes todo el porcentaje en renta variable, pero sí parte de esa subida, que tengas una remuneración recurrente por vía los cupones que reparte el fondo, que son 2 veces al año, y que los inversores se puedan beneficiar de esos cupones y de la diversificación que supone tener el dividendo de más de 100 fuentes distintas, que es lo que tenemos en cartera, entre renta fija y renta variable, y luego sobre todo que cuando vienen mal dadas, cuando tengamos esa volatilidad, pues podamos ajustar el riesgo para proteger el capital, porque entendemos que el perfil del inversor que está en un fondo de este tipo pues es un perfil que no tiene una tolerancia del 100% del riesgo de la renta variable, sino que normalmente se sitúa en medio, ¿no? Y entonces ahí sí que es verdad que somos muy activos. Si ves un poco la evolución de nuestras inversiones, de cómo hemos manejado las masas patrimoniales de renta fija y renta variable a lo largo del tiempo, las hemos movido muchísimo, ¿no? Yo creo que hay que ajustarlo también a las condiciones del mercado. ¿Vuestras mayores posiciones dentro de la pata de renta variable cuáles son? Bueno, pues ahora estamos con Repsol, estamos con Iberdrola, tenemos también algo poco en tecnología en Europa, vía SML, ASMI. Tenemos ese tipo de compañías. Y las valoraciones me decías que bastante ajustadas, pero pensando ya en el año que viene, ¿dónde podéis encontrar ahí mejores valoraciones dentro de que el mercado está arriba del todo?
Bueno, efectivamente el mercado está arriba del todo. Si tú miras la bolsa americana, pues está cotizando 24 veces beneficios. Pero sin embargo, si te vienes por sectores, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues te das cuenta que, por ejemplo, la energía en Europa cotiza 7 veces beneficios. Por ponerte un ejemplo de una de nuestras principales posiciones que te comentaba antes, Repsol. Repsol está a 4,67 veces beneficios 2025 y tiene una rentabilidad por dividendo del 10% si consideramos la recompra de acciones dentro de esa rentabilidad. Entonces, al final, creo que se trata un poco de eso. Ha habido mucha presión de la gestión pasiva, hay mucho flujo de capital hacia las ETFs y las ETFs lo que hacen es seguir comprando lo que está arriba en valoraciones, pues porque es lo que está tirando en el mercado. Pero eso se puede dar la vuelta en un momento determinado, podemos tener salidas de capital y igual que ha funcionado hacia arriba, funcionará en la otra dirección. Sin embargo, si tú vas a sectores pues como te decía, energía, utilities, real estate incluso, vemos valoraciones que son realmente bajas o bajas respecto a su media histórica y su potencial de revalorización a largo plazo es mucho mayor. Entonces yo creo que ahí quizás es donde vaya a estar el juego el año que viene, ¿no? En encontrar esas valoraciones y esas compañías que realmente son oportunidades. Pues ahí tenemos una estrategia, el Finaccess, estrategia dividendo mixto, estrategia de Finaccess Value con los argumentos y la oportunidad que supone control del riesgo, objetivo y también aportar rentabilidad a las carteras con foco puesto en esas empresas que aportan dividendo a la cartera, sostenible, creciente, compañías que generan caja para pagar ese dividendo con bajo endeudamiento, con barreras de entrada y con márgenes estables. David, cuídate, gracias y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós, chao, chao. En Arkia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arkia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arkia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arkia.es y oficinas de Arkia Banca. Si eres profesional de la inversión, el 21 de noviembre tienes una cita en MAIL. Madrid Investor Networking Day es el mayor evento de la industria financiera en España. Regístrate en www.eventomind.com con el código Intereconomía. Recuerda, www.eventomind.com. ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? ¿Quieres una piel más firme y tersa? Ahora tienes una oportunidad única de cuidarte con Foreo, ya que durante este periodo de Black Friday puedes encontrar sus dispositivos con descuentos de hasta el 50% y podrás realizar tratamientos antiedad desde casa. Disponibles en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon hasta el 3 de diciembre. En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos, 2 atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. Nunca piensas que los delincuentes y ciberataques te van a tocar a ti y a tu empresa hasta que pasa. Y entonces ya es demasiado tarde y te arrepientes de no haber buscado ayuda de expertos en su momento. Por suerte, aún estás a tiempo de proteger tu empresa con la ciberseguridad necesaria, con la ayuda de Orange Empresas, tu aliado perfecto. Además, es importante disponer de dispositivos seguros. Llévate un Samsung Galaxy S24 FE desde 9,90 al mes. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Art Deco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de Casa en Llamas. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Consultorio de fondos. Con José María Luna. José María, ¿qué tal? Buenos días. Susana, muy buenos días. José María Luna es socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Oye, tenemos el foco en el conjunto del mercado, pero un poquito más inquieto en el segmento de las SOCIMIs, del inmobiliario. ¿Por qué? Pues porque se está preparando para un nuevo golpe fiscal. Ayer, pues el gobierno daba a conocer esas negociaciones entre el Partido Socialista y entre sus socios para cambiar el régimen fiscal de las SOCIMIs, y esto pues ha hecho saltar las alarmas en todo el sector. ¿Qué hay en el mercado que invierta en inmobiliario cotizado en Europa y en España? ¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué efecto, qué trascendencia puede tener esto? Pues tiene una enorme trascendencia, ¿no? Sobre todo se está mandando un mensaje, en el caso de la economía española, como consecuencia de que la agenda política pues no precisamente acompaña la agenda de mercados financieros, es que todo lo que es normativa, y en este caso normativa fiscal, pues ni es previsible ni tampoco muchas veces es coherente, ¿no? Esto es un mal muy endémico de muchos países, pero en España en los últimos tiempos encima se va acentuando, con lo cual lo de la seguridad jurídica a la hora de poner negocios o hacer negocios en España, pues sin duda alguna dificulta. Y es un poco parchear una situación, ¿no? Me gusta mucho hablar del tema político, pero es que tiene su trascendencia sobre la parte económica, ¿no? Hemos visto cómo se lanzaban globos sondas sobre impuestos en el tema energético, en el tema financiero. Hay grupos, partidos políticos que evidentemente ante la contestación de muchas empresas, decir, oiga, si usted pone impuestos aquí, pues tendré que irme a otro sitio, incluso inversiones que iba a hacer aquí en España, pues las tendré que trasladar a otras zonas. Claro, ejemplo ha sido en el caso de energética, sobre todo en el caso de Repsol, pues claro, evidentemente ha tenido su contestación y como es necesario seguir nutriendo las arcas públicas, pues se buscan otras fuentes, ¿no? Invertir en el sector inmobiliario, pues es que frente a las SOCIMI existen los REITs, es decir, los fondos de inversión que de forma indirecta invierten precisamente en sociedades cotizadas en el mercado inmobiliario. Tiene una fiscalidad efectivamente interesante siempre y cuando lo que ganan después de impuestos, los beneficios, lo reparten, en este caso, a los accionistas, en este caso obviamente a los partícipes de los fondos de inversión. De tal manera que muy probablemente, como ya ha ocurrido con otras figuras de inversión en España, pues se quedarán en el ostracismo, como ocurrió en su día, pues tanto con la inversión en fondos de inversión libre, o los famosos hedge funds, o el caso de la SICAV, como ahora el caso posiblemente de la SOCIMI. ¿Qué ocurre? Que la industria, que además es interesante como no solo para el mercado primario, para financiar compañías, sino también para dotar de liquidez, que para eso también existe los mercados de capitales, y que no solo beneficia a empresas y a ahorradores e inversores, pues si no se desarrolla en España y que además crea muchos puestos de trabajo, pues claramente pues se desarrollará en otros países, ¿no? Y así ocurre en el caso de los REITs, que sin duda alguna, pues ya sean productos que están gestionados, están domiciliados en otros países de la Unión Europea, pues tendrán su propio desarrollo. Otra cosa es si es o no es interesante invertir en ese segmento en el actual contexto económico. Hay partes que sí, hay otras partes que quizás no, pero es una pena que de nuevo se vuelva a atacar al ahorro, que se ataque un producto y no se entienda que si no es aquí, pues ese producto o ese tipo de inversiones pues se van a desarrollar o se van a realizar fuera de nuestro país, o al menos se van a gestionar fuera de nuestro país. Y claro, ejemplos son, insisto, los REITs, sociedades que cotizan no solo en el mercado europeo, sino también en otros mercados, en Asia, en Estados Unidos, y que evidentemente tiene una fiscalidad que ahí sí que hay más predictibilidad y hay mayor seguridad jurídica, y en nuestro país lamentablemente una vez más pues no la hay.
Voy con nota de audio. Buenos días. Para el consultorio de fondos, quería consultar a don José María Luna 3 fondos que creo que igual no es el momento oportuno en estas circunstancias y me les tendría que quitar. Uno es del sector inmobiliario, Janus Henderson Horizonte Pan-European Property. El otro es 91 Global Natural Resource, de recursos naturales y energía. Y por último, M&G Europe Strategy Value. Pues nada, muchas gracias al programa y a José María. Un saludo para todos. Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, unos cuantos pues muchísimas fondos, gracias hay nivel, por la hay consulta. nivel. Dime. Pues mucho nivel, efectivamente. Sí. Mira, nosotros que tenemos niños o tenemos ya chicos ya adolescentes o ya no sé ya en qué nivel están, algunos en mi caso, pues incluso un poco más mayores, estamos con el mundo de las redes sociales del like y el no like, ¿no? Pues esto, el like, está muy claro que lo que gusta es Estados Unidos, gusta de Estados Unidos fundamentalmente el sector industrial, pequeñas compañías, también grandes empresas norteamericanas, y en la parte de no like está la parte europea. Es verdad que quizás se ha magnificado mucho el tema arancelario, posible tema arancelario en Europa, el impacto que tiene, aunque no es tan fuerte. El problema de Europa es que, insisto, como ocurre en España, la agenda política pues muchas veces no coincide con el interés económico y, por supuesto, con el interés de los mercados financieros. Eso hace que, efectivamente, fondos de inversión, y el que cita es muy buen producto, que incluye al Reino Unido, a mí no me disgusta, pero probablemente haya otras alternativas dentro de la propia renta variable norteamericana donde quizás haya que incrementar en detrimento de la renta variable europea en función del peso que tenga, en este caso, en Europa. Yo Europa no lo descartaría, o sea, no lo eliminaría, pero sí que probablemente reduzca la posición. Y en cuanto a los otros productos, todo lo que están relacionado con las materias primas, es verdad que puede haber días como el de hoy que el sector energético pueda subir y algunas otras materias primas, cobre, etcétera, etcétera, pero está claro que la tendencia en estos instantes donde sí Estados Unidos puede haber una gran resiliencia, pero las incógnitas siguen siendo claramente China y luego Europa, pues muy probablemente además con una enorme oferta frente a la demanda de energía, en este caso de petróleo, pues claramente yo creo que hay otras ideas, otras temáticas, otros sectores que pueden efectivamente hacerlo mejor. Y en el sector inmobiliario me gusta porque hay una parte interesante y son toda la gestión de data centers, por poner un ejemplo, la construcción, el mantenimiento de los mismos, también que el Banco Central Europeo va a intensificar seguramente la bajada de tipo de interés, probablemente vaya a un ritmo superior a la propia Reserva Federal Norteamericana, atentos al dato de hoy de inflación en Estados Unidos, pero efectivamente hay otra parte del sector inmobiliario que por el crecimiento tan bajito que hay en la parte europea, pues le pueda hacer daño. No quizás sea la parte, va muy ligado con la entrevista, maravillosa entrevista que has mantenido ahora mismo con David Ardura, al cual, bueno, pues le aprecio un montón, con la parte de dividendo. Yo creo que hay esa parte, ahí sí que sabemos, ahí, por ejemplo, es un gran ganador, es el caso de las SOCIMES españolas, no, pues hay rates ahí que sin duda alguna pueden beneficiarse, ¿no? Quizás sea un producto que probablemente con una visión más a medio plazo podría mantenerse. Los otros dos, Europa, reducirlo, y materias primas sí que es verdad que hay otras ideas más interesantes. Vale. Mira, a través del canal de YouTube, dice Manuel González, dice, tengo dudas para entrar en uno de estos fondos de pequeñas y medianas empresas americanas. ¿Qué gestora me recomienda? T. Rowe Price, Columbia Threadneedle. Habla de 2 gestoras. Sí. Madre mía. Esto es como cuando jugaba en la Liga Española Messi o Ronaldo, ¿no? Pues habrá unos temas por uno o por otro. A ver, ambas gestoras me gustan mucho, ¿de acuerdo? Quizás cogería ahora mismo el fondo de la casa T. Rowe. Sí. Por una razón. Es un fondo que está más ligado a la evolución del Russell 2000. Total Return, combinando valores más value y algo más growth, ¿no? Por ligarme más al comportamiento del índice del Russell 2000, probablemente cogía el T. Rowe, pero claro, es que el equipo de análisis, de gestión activa, de gestores de Columbia Threadneedle es francamente muy bueno. Bueno, una gran pregunta para, si alguna vez tengas a Rubén García, pues hacerle cómo lo ve él, ¿no? Que verdad que pasa mucha gente querida por los lunes en el programa, ¿no? Pero a mí me gusta. Lo que pasa es que sí que es un fondo marcadamente con cierto sesgo quality growth, que va a depender mucho del comportamiento de los tipos de interés de largo plazo en Estados Unidos.
4,50, probabilidad de que se puedan ir al 5%, eso a lo mejor puede restar algo de interés a algún segmento del fondo del Columbia Threadneedle. Excelente fondo de inversión, pero probablemente ahora mismo me indexaría más a la evolución del Russell, con lo cual T-Rouse. Vale, mira, otra consulta a través del WhatsApp 609 22 47 16. Dice: buenos días, soy Jesús de Santander. Me preocupa el comportamiento en el último mes del Flossback Bond Opportunities. Es un fondo flexible de duración media. ¿Qué le está pasando? Pues básicamente, precisamente en esa flexibilidad, tanto, ya no solo por la selección de bonos, la parte tanto de investment grade como la parte de high yield, sino también la gestión de duración. Ahí hay que tener mucho cuidado, porque lo que acabo de decir, se está notando claramente que hay una divergencia entre la propia evolución de la curva de gobiernos, que hay la parte norteamericana, de la curva de gobiernos y la parte europea. La parte europea está más estable en líneas generales, puesto que no se prevé incrementos de inflación y además, sobre todo por las políticas que tenemos en la parte europea, problemáticas, pero que no vayan a generar o no van a generar inflación al menos en el corto o medio plazo, y eso se deja notar la curva de gobiernos. En la parte americana sí lo estamos viendo, es decir, las medidas de bajada de impuestos, de regulación, arancelarias, etcétera, etcétera, probablemente a la larga puedan generar inflación, aparte el propio crecimiento económico en Estados Unidos. Eso ha llevado el tipo de interés real de Estados Unidos muy superior a la parte europea, y eso explica la apreciación, uno de los factores que explica la apreciación del dólar. Lo que le está fallando fundamentalmente es esa gestión en la parte de sensibilidad a tipo de interés medida por la duración. Existen otros fondos de gestión flexible que personalmente, o nosotros en Luna Sevilla, nos gustan más, desde el AXA Eurocrédito Total Return, desde el Carmignac Credit Portfolio, y hay otro producto además también en la parte de Carmignac que están más pegada a esa gestión activa, buy and hold bonds, es decir, hay fondos de renta fija flexible que tanto en la gestión de uno y otro, es decir, el bond picking como la gestión de duración, están aportando mucho más valor que el producto que señala el oyente. Me voy ahora con Ricardo. Buenos días. Hola, buenos días. Pues mire, mi pregunta es un poquito personal y creo que es fácil. Yo, por ejemplo, el año pasado he estado invertido sí se puede decir, pues en imposiciones a plazo fijo, 100.000 euros por titular, y también he estado en letras del Tesoro. Y ahora pues también he estado en un CaixaBank monetario, rendimiento fondo de inversión clase plus. Entonces, bueno, la pregunta que quiero hacer, para no extenderme ya mucho, se trata de que cuando yo he estado metido en un plazo fijo, pues eso parece ser que siempre ha tenido un riesgo de 1 de 7, ¿no? Y cuando he estado en letras de Tesoro, pues también ha tenido un riesgo de 1 de 7. Ahora, como los rendimientos empiezan a bajar, pues la idea que estoy tomando es que voy a entrar en el CaixaBank monetario. Y según me dicen pues los trabajadores de CaixaBank, que eso tiene un riesgo de 1 de 7. Es decirle pues al especialista que en fin, que me analice un poquito el riesgo, si es igual estar metido en una cosa o en otra. En fin, soy bastante conservador y quisiera informarme bien sobre este fondo. No sé si me he explicado bien. Estupendo, gracias. Sí, estupendo. Totalmente. Aquí podríamos hacer media hora de explicar todo lo que es los numeritos del 1 a 7, ¿de acuerdo? Y al final, en la medida de riesgo, pues se incluye la propia volatilidad del fondo de inversión o de los productos de inversión, por supuesto, riesgo de solvencia de los emisores, menor riesgo o mayor riesgo, por supuesto, la liquidez de los activos, ¿de acuerdo? En el caso del monetario, por la propia diversificación que tiene el producto, combinando deuda pública, pero también deuda corporativa de muy corto plazo, le hace en ese... Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial, desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI, porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.